Hey, estoy de vuelta. Después de un largo tiempo sin subir un nuevo video, no estaba seguro de qué hablar. Probé varios temas, hice algunas pruebas, pero nada me convencía hasta que me acordé de un juego que, aunque ya tiene varios años, sigue siendo una de las experiencias más especiales que he tenido frente a una pantalla. Sí, estoy hablando de, por si no les quedó claro, la portada del video. Puede que a muchos les suene por sus personajes, su música o sus memes, pero lo que quiero compartir hoy va más allá de eso. Porque Undertale no es solo un juego diferente, es uno que te hace pensar, sentir y sobre todo decidir. No tanto por lo que pasa en la historia, sino por lo que te hace preguntarte a ti mismo. En este video quiero hablarte de eso, de lo que hace especial a Undertale, de cómo logra marcar a tantos jugadores y por qué la determinación, sí, esa palabra que aparece todo el tiempo en el juego, en realidad dice mucho más de lo que parece. Así que si alguna vez lo jugaste o si solo tienes curiosidad por entender por qué se volvió tan importante, quédate, porque esta historia no empieza con un héroe o una batalla, empieza con una caída y con una decisión, seguir adelante. En el mundo de los videojuegos, pocas veces una historia tan pequeña ha tenido un eco tan profundo. En 2015, Undertale irrumpió en el panorama como una anomalía, un juego independiente, hecho casi por completo por una sola persona, Toby Fox, sin estudios grandes detrás, sin grandes campañas de marketing. A simple vista parecía un homenaje a los RPG clásicos de los años 90, con gráficos pixelados, música retro y mecánicas simples. Pero esa apariencia engaña, porque Undertale no es solo un juego, es una experiencia que desafía al jugador, una obra que rompe las reglas del medio y cuestiona incluso la lógica que define lo que es jugar. La historia es sencilla en su premisa, un niño humano cae a un mundo subterráneo, separado del mundo de la superficie por una barrera mágica. Allí convive con monstruos que alguna vez estuvieron en guerra con los humanos. El objetivo aparente, volver a casa, pero pronto queda claro que el verdadero viaje no es físico, sino moral. Lo que distingue a Undertale desde sus primeros minutos no es la trama sino la elección. El combate por turnos se transforma en una pregunta constante. ¿Quieres luchar o perdonar? ¿Vas a eliminar a quienes se interponen en tu camino o vas a intentar entenderlos? En este mundo puedes derrotar a tus enemigos sin hacerles daño. Puedes aprender sus historias, consolar sus miedos, hacerlos reír. Cada batalla es, en realidad, un acto de comunicación y tus decisiones no se olvidan, ni por el juego ni por sus personajes. Undertale observa al jugador de cerca, recuerda lo que haces incluso si vuelves atrás, incluso si intentas cambiar. No hay botón de reinicio que borre del todo el rastro de tus actos, porque en este mundo lo que importa no es solo cómo terminas la historia, sino quién fuiste durante el camino. Y eso cambia todo, no se trata solo de salvar o eliminar, se trata de quién decide ser cuando nadie más está mirando. En muchos juegos la moralidad es una estadística, en Undertale es el núcleo de la experiencia. Pero más allá de su jugabilidad hay una verdad más profunda, algo que recorre cada decisión, cada diálogo, cada ruta posible. Es el concepto que da forma a su historia y que late en el corazón de cada personaje, la determinación. Es más que una mecánica del juego, es más que una palabra repetida. La determinación en Undertale es una fuerza silenciosa, inquebrantable. Es aquello que permite resistir cuando todo está en contra, que mantiene vivos a quienes ya no deberían estar, que transforma a los personajes y también al jugador. Todo esto hace que Undertale no sea solo un juego distinto, sino uno que deja huella en quien lo juega. Pero su influencia no se quedó en la historia ni en los personajes, en realidad fue mucho más lejos. Chicken Jockey!
Aunque en 2015 los juegos indie ya tenían cierta reputación, la industria todavía era dominada por grandes estudios y tendencias dictadas por el mercado. Pero Undertale irrumpió como un acto de resistencia, un juego de nicho que se volvió global, una historia introspectiva que terminó hablando por millones. Su impacto no fue de inmediato en términos comerciales, pero su eco creció como una ola silenciosa que terminó sacudiendo la industria entera. A primera vista no parecía tener lo necesario para sobresalir, no ofrecía multijugador, no tenía un mundo abierto gigantesco ni gráficos avanzados, pero tenía algo que el público no sabía que necesitaba con desesperación: honestidad. Undertale no se diseñó para retener jugadores con recompensas vacías ni mecánicas adictivas. Fue construido como una carta, un mensaje personal de un creador a quien lo juega. Y eso fue suficiente para que la comunidad lo hiciera suyo. En pocos meses pasó de ser un pequeño proyecto de Kickstarter a convertirse en un fenómeno viral. Las redes sociales estallaron en fanarts, teorías, memes, música reinterpretada, análisis emocionales y reacciones grabadas en tiempo real. La estética simple del juego no fue una barrera, fue un lienzo. Los personajes, lejos de ser meros arquetipos, tocaron fibras profundas en jugadores de todas las edades. Papyrus, Sans, Toriel, Undyne, Alphys, Asriel, Flowey, cada uno encontró su lugar en la memoria colectiva. El fandom de Undertale no solo fue apasionado, fue creativo, diverso y profundamente comprometido. El juego no se agotó al llegar a los créditos finales, continuó vivo en fanfics, cómics, animaciones, videojuegos hechos por fans, conciertos en vivo de su banda sonora, en convenciones, en escuelas de arte, en redes, en foros. Undertale trascendió la pantalla, pero su impacto no solo fue cultural, también fue estructural. Para muchos desarrolladores independientes, Undertale fue la prueba tangible de que una sola persona con visión y convicción podía crear algo que rivalizara con las grandes producciones. Fue inspirador, fue modelo, fue precedente. Demostró que el diseño narrativo podía desafiar las reglas, que los sistemas de juego podían estar al servicio del mensaje, que los videojuegos no tenían por qué tratar la violencia como inevitable. También puso en evidencia algo más. El jugador moderno no busca solo entretenimiento, busca significado, busca reflejo, busca conexión. Y en Undertale lo encontró. La manera en que jugamos también fue puesta bajo la lupa. La idea de tener múltiples finales no era nueva, pero aquí no se trataba solo de desbloquear rutas, sino de asumir consecuencias. El final pacifista no era simplemente el bueno, era un camino difícil que exigía empatía constante. El final genocida, por otro lado, se convirtió en uno de los análisis más inquietantes de lo que significa el poder del jugador. Undertale planteó una verdad incómoda, que muchas veces jugamos a destruir simplemente porque podemos. Ese espejo fue brutal y transformador. Los diseñadores comenzaron a ver con otros ojos el rol del jugador. Las historias comenzaron a romper más la cuarta pared. Los sistemas de moralidad dejaron de ser binarios. La industria, que tantas veces había sido fórmulas, encontró en Undertale una ruptura necesaria, porque no solo era rentable, era inolvidable. Y todo eso, toda esa revolución, todo ese eco se construyó sobre una sola palabra: determinación. Una palabra que en otros juegos es estadística, pero aquí es destino, que en otras historias es decorado, pero aquí es sustancia. Porque todo lo que hace único a Undertale, su mensaje, su mecánica, su impacto, nace de ese fuego que no grita pero nunca se apaga. Y lo que lo vuelve aún más poderoso es que no pertenece a los monstruos, ni al protagonista, ni siquiera al creador. Te pertenece a vos. Pero, ¿qué significa realmente vivir con determinación? ¿Y por qué Undertale convirtió ese concepto en el corazón emocional de toda su historia? Hasta este punto ya sabemos que la determinación es una palabra clave dentro del juego. Lo vemos en los puntos de guardado, aparece en momentos importantes de la historia y siempre está ligada a seguir adelante. Pero más allá de ser un simple mensaje motivacional, la determinación cumple un papel muy específico en la narrativa de Undertale. No es un adorno ni una casualidad, es parte del sistema que define cómo funciona su mundo. Desde el principio el juego deja claro que este poder, la determinación, es lo que permite a los humanos continuar después de caer, es lo que hace posible grabar tu progreso, volver a intentarlo o cambiar decisiones.
Pero lo interesante es cómo esa mecánica de juego se transforma poco a poco en algo mucho más complejo dentro de la historia. A medida que avanzamos descubrimos que no solo el jugador puede obtener este poder, también algunos personajes han sido expuestos a él, y ahí es donde el juego empieza a mostrar el lado más serio del asunto. ¿Qué ocurre cuando la determinación se lleva al extremo? En el mundo subterráneo hubo experimentos. Monstruos expuestos a esta energía se negaban a morir, pero a un costo terrible. Perdían sus cuerpos, su identidad, se convertían en amalgamas de dolor y confusión. La determinación, desatada sin dirección, se volvía destructiva. Esa revelación lo cambia todo, porque entonces entiendes que lo que te permite volver a intentar una y otra vez no es una mecánica neutral, es una fuerza real, y como toda fuerza real puede sanar o puede consumir. El mismo Flowey es el reflejo oscuro de esa idea. Él también posee determinación, él también puede guardar, cargar y reiniciar. Pero al no tener alma, su poder no lo conecta con el propósito, sino con el vacío. Al jugar sin consecuencias, sin afecto, sin empatía, su existencia se vuelve insostenible. Su determinación no lo salva, lo condena. En contraste, el jugador, que elige el camino pacifista, que insiste en comprender antes que destruir, convierte esa misma fuerza en una luz. Es la determinación la que sostiene cada acto de bondad, la que permite resistir incluso cuando el mundo subterráneo parece desmoronarse, la que alimenta la esperanza de una salida sin violencia, y entonces la idea madura. La determinación no es simplemente seguir, no es una terquedad sin dirección, es el fuego que continúa ardiendo porque hay un propósito, es la fuerza que dice un intento más, no por orgullo, sino por amor, por justicia o por fe. Es la capacidad de ver más allá del dolor inmediato, de insistir incluso cuando el resultado parece imposible, de creer incluso cuando todo dice que ya no hay por qué. La psicología dice que la determinación no es un impulso, no es motivación, no es energía infinita. La determinación es entrenamiento, es carácter, es una decisión que se renueva día tras día, incluso en la fatiga, incluso en la frustración. Undertale no lo explica directamente, lo muestra. Lo vemos en Toriel, que a pesar de sus pérdidas decide cuidar. En Sans, que carga el peso del conocimiento pero sigue protegiendo. En Undyne, que resiste más allá del límite físico. En Asriel, que al final recuerda. Y sobre todo lo vemos en el jugador, en vos, porque al final Undertale no se trata solo de una historia sobre monstruos, se trata de una historia sobre elecciones, sobre consecuencias y sobre la fuerza silenciosa que hace posible cambiar lo que parece inevitable. La determinación es el poder que convierte al juego en algo vivo, que conecta a los personajes con sus pasados, sus anhelos, sus cicatrices, que transforma cada muerte en un aprendizaje, cada derrota en un paso adelante, cada final en un nuevo comienzo. Y por eso cuando todo parece perdido, cuando estás a un golpe de desaparecer, cuando la música se detiene y el mundo cae en silencio, el juego te susurra algo que no olvidarás nunca. Quédate determinado. Pero, ¿y si llevamos esta idea más allá de la pantalla? ¿Qué pasa cuando aplicamos la lógica de Undertale a la vida real? ¿Puede esa misma determinación ayudarnos a resistir fuera del juego? ¿Puede enseñarnos algo sobre quiénes somos y quiénes queremos ser? La respuesta es que sí, no porque un juego lo diga literalmente, sino porque lo insinúa en cada escena, en cada ruta, en cada decisión. Undertale no te da lecciones morales directas, no se pone en un pedestal a decirte qué está bien o mal, te pone en una situación y observa, te deja elegir, y a través de esa libertad sin gritarlo te enseña que toda elección deja huella, que incluso la decisión más pequeña puede cambiar el rumbo de una historia, que tener el poder de dañar o perdonar no es algo que se quede dentro de un juego, es algo que arrastramos todos los días. Porque en el fondo la determinación no es seguir adelante sin pensar, es pensar y aún seguir, es intentarlo de nuevo, incluso cuando estás cansado, es actuar con empatía, incluso cuando el mundo parece no merecerla. Es entender que tal vez no puedas cambiar el mundo entero, pero sí puedes cambiar una conversación, un gesto, un momento, y eso ya es una forma de resistencia. Undertale te dice que siempre puedes volver a empezar, no para negar el pasado, sino para construir algo mejor con lo que aprendiste, que los errores no te definen, pero sí lo hace lo que haces después de cometerlos, que la bondad no es un atajo hacia un final feliz, sino un camino más largo, más difícil, pero profundamente más significativo. Y eso, por simple que suene, es algo que muchas veces olvidamos, porque la vida real no tiene rutas tan claras, no hay puntos de guardado, no hay música que te avise si estás en el clímax de tu historia, pero eso no significa que no estés en medio de una. Tu historia es real, tus elecciones cuentan, tus palabras cambian cosas, y como en Undertale no siempre puedes ver el efecto de lo que haces, pero el mundo lo siente. Así que sí, la determinación de Undertale puede salir del juego. Puede estar en la persona que decide pedir perdón aunque le cueste,
en quien se levanta de la cama un día más, aún con la ansiedad encima, en quien elige escuchar en lugar de gritar, en quien decide no rendirse, no por orgullo, sino por amor. Y puede estar en ti, porque tal vez no tengas poderes, ni puntos de experiencia, ni un final épico esperando al final del camino, pero tienes algo más importante, la capacidad de elegir, de cambiar, de seguir, y eso es más que suficiente. Así que si alguna vez sentiste que no valía la pena intentarlo otra vez, si pensaste que ya no había manera de arreglar lo que se rompió, si dudaste de ti mismo, de tu historia, de tu lugar en todo esto, recuerda que no estás solo, no estás acabado. Y mientras sigas respirando, mientras sigas amando, mientras sigas creyendo que puedes ser mejor, todavía no es el final. Gracias por ver este video. Si Undertale te marcó, si te hizo pensar, si te cambió, cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer tu historia. Y si nunca lo jugaste, tal vez este sea el momento. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, quédate determinado.